Demasiados libros. Estás escuchando, estás leyendo demasiados libros. Nunca serán demasiados libros. Demasiados libros. Nunca son demasiados libros. Demasiados libros. Diego Armando Maradona es el descamisado que se pone la camisa de Versace. Es el derecho de conocer el mar y lo hace en zunga de animal print o colores fluorescentes. Es el que no puede caminar porque la artritis en la rodilla lo atormenta, pero suena una cumbia y el cuerpo se le va convirtiendo en pista de baile, y una pista de baile bien caliente, el piso por el que hasta hace unos segundos atrás se arrastraba. Es el tipo que, como dice la prensa de Dorados, convive con el fantasma del qué sucederá, qué hará, qué pasará, y al final no pasa nada. O sí, mejor dicho, pasa que el tipo no falla. Es la lealtad, por eso los pueblos del mundo lo aman. En el 2020 nació la editorial de no ficción Síncopa Editora y lo hizo nada más ni nada menos que con Todo Diego es político, una recopilación de 11 textos sobre Diego Armando Maradona que estuvo a cargo de Bárbara Pistoia y que tiene el objetivo de pensar el carácter político, cultural y social de el Diego. Es un libro que no es biográfico ni está centrado en el análisis táctico del juego. No es estrictamente un libro sobre fútbol. Y tampoco es un libro que tenga pretensiones de dar una idea acabada sobre la vida de Diego, sino todo lo contrario. Es un libro que recopila textos que buscan sumergirse en esas preguntas, en esas contradicciones, sin tomar distancia, abrazando su figura e identificándose con todo lo que Maradona generaba y representaba para el pueblo argentino. Javiera Salerno, que es una de las autoras que está dentro de esta recopilación, dice que la intención fue pensar a Diego gambeteando los sentimientos preseteados, políticamente correctos, que marcan el pulso de la época. Y sin dudas que este libro lo logra. No se los dedico, seguramente, a aquellos que no dejan que la Argentina crezca. Los buchones, los caretas, a los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, a esos que quieren la Argentina del cara de tortuga, a eso no se los dedico. Bárbara Pistoia, que, como dije al principio, fue la encargada de recopilar y editar esos textos, cuenta que la idea de hacer un libro sobre Diego nació a partir de su llegada al fútbol argentino, a la conducción técnica de Gimnasia y Esgrima La Plata, y en el medio de un montón de discusiones que empezaron a girar sobre su persona, sobre la relación que Diego tenía con su familia, sobre lo que hacía con su plata o sobre el vínculo que tenía con sus hijas. En ese contexto es que surge la idea de hacer un libro para pensar cómo Diego se construye a sí mismo como un mito, cómo crea su propia narrativa, cómo se vincula con su tiempo, cómo se lo piensa desde lo local y desde lo global, y cómo se aborda también desde lo público o lo popular. Es un libro que me gustó muchísimo porque, además de estar escrito colectivamente, invita a los lectores a compartir lo que la vida de Diego significó para cada uno de nosotros individualmente, pero también lo que significó para la sociedad argentina en momentos de su historia muy trascendentales, como por ejemplo puede ser la Guerra de Malvinas. Dice Bárbara Pistoia que el objetivo de este libro era salirse del tono sabelotodo, imperativo y paternalista que impone la época. Nos quedamos en las preguntas abiertas para llegar a otras nuevas, sabiendo que ese signo abierto iba a ser el pulso de la sensibilidad del libro. Estás escuchando demasiados libros. En cada uno de estos textos encontramos al Diego santo, al Diego villero, al Diego millonario, peleado con la FIFA, peleado con la AFA, si era necesario. Al Diego en toda su complejidad y también en toda su simpleza. A ese que era futbolista, pero también era artista, que era sindicalista, trabajador, muy odiado por las élites, muy amado por los sectores populares y sobre todo artífice de su propia narrativa, mostrándose
desobediente, revolucionario y comandante de las causas perdidas, como señala un texto. Y eso me gustó mucho porque tiene que ver sobre todo con su llegada a Gimnasia de La Plata en los últimos años. Un Gimnasia de La Plata que estaba condenado casi al descenso y que vio en la llegada de Maradona una luz de esperanza que le devolvió a ese pueblo tripero durante esas semanas, esos meses, la alegría que futbolísticamente habían perdido. Eso que fue la última etapa de Diego, por supuesto estuvo largamente aplicado a toda su carrera futbolística, también como director técnico, pero sobre todo como persona, que no tengo por qué acá explayarme yo, porque para eso están las biografías precisamente, y para eso hay material fílmico y hay una serie que se acaba de estrenar. Pero lo que me interesa es cómo cada uno de estos textos lo recrea en su impacto cultural, político y social, y lo hacen sin simplificar la mirada, tratando de entender lo complejo de tener a un Diego Maradona en nuestras vidas. Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por qué te enojaste, Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. En este libro está muy presente el abordaje de Diego como trabajador. Y me parece muy interesante porque quizás es una de sus características más obviadas cuando se lo intenta perfilar o reconstruir, quizás porque era un trabajador del mundo del fútbol, donde uno tiende a pensar que esas personas no están trabajando. Pero voy a leer una cita de por qué es interesante leer a Maradona como trabajador. En una entrevista a Infobae, Bárbara Pistoia dice: me interesaba la idea de trabajador porque viene de una familia trabajadora. Trabajó desde muy chico para mantener a sus familias y a tantos más. De él comió todo el mundo. Los últimos años se mantuvo vivo gracias al trabajo y sin embargo siempre se dudó de su capacidad de trabajo. Y en esa idea, además del estigma típico del patrón, está el racismo puro y duro. El negro que goza no es un buen trabajador. En cada una de estas ideas está Diego como acontecimiento social, popular y cultural, pero también Diego como objeto de odio. Si la lealtad en Argentina es cosa peronista y el peronismo es cosa argentina, el maradonismo y la lealtad maradoniana abren las fronteras y hacen mundo. Somos todos nosotros desparramados por el planeta. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Guido Lautaro Padín. La magia en la edición la pone Paula Manini. Recuerden que pueden escuchar el resto de los capítulos en www.parquepodcast.com. También pueden seguir a esta serie en Spotify, así los anoticia cuando llega un nuevo episodio. Y nada más, hasta acá llegamos, nos vemos en la próxima. Demasiados libros.